Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo del horario en el que ustedes estén viendo este material. El día de hoy vamos a ver la novela distópica, como lo dice nuestro hermoso título aquí. Y para ello, ya saben, deben abrir sus cuadernos para tomar apuntes de la materia y también registrar las respuestas de las preguntas que puse aquí entre medio de la presentación, ¿ya? Pero antes, deben anotar el objetivo de la clase. Este es conocer y comprender las características principales de la novela distópica. Y bueno, para comenzar vas a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. Puedes ayudarte con los GIF que dejé ya en esta diapositiva. La primera pregunta es, ¿qué entiendes por utopía? Y la segunda, ¿qué entiendes por distopía? Recuerda registrar las respuestas en tu cuaderno. Tienes que responder sí o sí, no hagas trampa. Ya, lo primerísimo que debemos saber para continuar con la materia es la diferencia entre utopía versus distopía. Primero debemos saber que la utopía es el resultado de la unión de dos conceptos griegos. Por un lado tenemos el no y por el otro tenemos el lugar. Esto se puede traducir de forma literal como no lugar, es decir, un lugar que no existe, aunque otras traducciones apuntan a que también puede significar lugar bueno. Esto ténganlo en mente. ¿De dónde nace este concepto? Principalmente de Tomás Moro en el año 1516 aproximadamente, puesto que él escribe una novela donde imagina una comunidad ficticia basada en los ideales filosóficos y políticos del mundo clásico y también del cristianismo. Entonces se podría decir que la utopía es una comunidad pacífica en este libro, que establece la propiedad común de los bienes, es decir, todos los bienes pertenecen a todo el mundo. Esto en contraste con el sistema de la propiedad privada que todos conocemos hoy en día. Y esto en relación a los conflictos de las sociedades europeas contemporáneas o de ese entonces. Entonces, podemos decir que una utopía es un mundo perfecto, un mundo ideal, bueno, al menos en su apariencia. Este se caracteriza por presentar un sistema de gobierno pacífico y seguro que proporciona a todos sus miembros de la sociedad una igualdad y el acceso a todos los recursos como lo es la salud, el empleo, la educación y todo dentro de un contexto de idealismo e incluso de innovación. Entonces, podemos decir que las utopías, perdón, los mayores problemas que causan los conflictos se han solucionado. Ya no hay conflictos. No hay conflictos como la guerra o la enfermedad, la pobreza o la desigualdad. Entonces, en el argumento de estas utopías es frecuente que haya un grupo más iluminado que ayude a dirigir la sociedad hacia un lugar mejor, hacia un mundo mejor. Y por el lado contrario tenemos la distopía, que es el tema que nos convoca aquí y ahora. Como ya podrán ver, sería todo lo opuesto a lo que es la utopía. Sus raíces provienen de Grecia y su significado literal sería lugar malo. Entonces podríamos decir que la distopía suele evocar un imaginario, digámoslo así, popular, catastrófico. No sé, pueden ser ciudades sumergidas, edificios en ruinas, torres de basura tóxica, incluso pandemias. Por eso han salido muchos memes con respecto a la situación que estamos viviendo hoy en día y a los libros de distopía, puesto que todo lo que estamos viviendo pareciera que fuese propio de una novela distópica. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si bien la distopía no es exactamente todos estos imaginarios catastróficos, sí podrían ser sus escenarios, ¿ya? Lo cierto es que el concepto se asocia siempre al pesimismo, eso lo tienen que tener súper en claro.
también a una expectación catastrófica del mundo o de nuestro estilo de vida, como las consecuencias que podría tener nuestro estilo de vida. Entonces, en definitiva, en cuanto a esta ficción distópica, se manifiesta un futuro a partir de una crítica de los elementos del presente, de nuestra sociedad del presente, y se proyecta esta crítica hacia una sociedad imaginativamente materializada. Esto quiere decir que se puede volver realidad, la distopía se puede volver realidad. Entonces, con esto se construye una sociedad alterna, que al final resulta ser una metáfora de la sociedad actual. Y, como ya había dicho, de sus posibles consecuencias. Ya, por el lado primero. Entonces ahora vamos a lo que nos convoca, el origen de la distopía. Primero debemos decir que este es una temática o un género que se origina por la curiosidad, por la necesidad que tienen algunos artistas de idear, imaginar, recrear un mundo que posea las consecuencias de los desmedidos actos humanos. Es la necesidad de criticarnos a nosotros mismos, una necesidad de hacer ver a la sociedad lo que estamos haciendo mal y las posibles consecuencias o repercusiones que nuestras acciones puedan tener en el futuro. Entonces, esto es muy simple. Ahora vas a contestar en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Qué actos humanos podrían acarrear grandes consecuencias en el futuro? Justifica. Recuerda que siempre debes justificar. No tienes que hacer una respuesta tan corta, tampoco tan larga, pero dime el porqué de tu respuesta. No lo olvides. Ahora pasamos a las características de la distopía. Como ya dijimos, la distopía es un mundo que no es perfecto, que no es nada perfecto. De hecho, generalmente apunta a situaciones catastróficas, oscuras o inimaginables por el ser humano. Estos problemas que plagan a nuestro mundo futuro a menudo son bien extremos. Esto se representa sobre todo en las historias y las novelas distópicas, como la que tienen que leer, que ya saben es Un Mundo Feliz. Así que tienen que empezar a leerlo, por favor, no se les olvide. No es tan largo, tiene alrededor de 160 páginas. Después de este paréntesis pasamos a las características. La primera, generalmente hay un control opresivo de parte del orden imperante. No puedo decir Estado o un gobierno, porque a menudo no son gobiernos democráticos ni nada por el estilo. Generalmente se asocia a otro tipo de estados totalitarios más bien. Entonces hay un control opresivo. Opresivo significa que hay un control exorbitante o exacerbado sobre la población. Segunda característica, la pobreza extrema para todos, o, el caso contrario, hay una gran brecha entre castas, es decir, los ricos tienen innumerables beneficios y los pobres son extremadamente pobres, no pueden acceder a nada o son condicionados por su aspecto, por su trabajo, etc. Tercero, control de pensamiento. Generalmente en la distopía se ejerce un control sobre la masa, sobre la sociedad. Se intenta unificar, pero unificar para que nadie piense. Se controla cada cosa que pasa por la cabeza de los seres humanos. Todo es muy meticuloso y todo es muy controlador. Cuarto, la vigilancia y el orden son una prioridad. Esto puede ir enlazado al punto anterior, puesto que se incurre en una vigilancia extrema, ya sea de parte de policías o de entidades del orden imperante, para establecer así el orden
que las personas no puedan pensar, por ejemplo, para que no ocurran problemas o rebeliones. Se quiere mantener todo estrictamente controlado, como muy marginado. Nada puede salirse desde lo previamente establecido. Así que esas son las características de la distopía. Y ahora pasamos al meollo del asunto, el cual es la distopía en la literatura. Primero decir que la distopía pertenece a un subgénero de la ciencia ficción. ¿Qué es la ciencia ficción? Bueno, la ciencia ficción abarca todo tipo de arte que se cultiva a partir del aproximadamente del siglo XX, el cual tiene como principio la creación de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida del ser humano. Entonces, primero debemos saber que la distopía viene de ciencia ficción o es una rama de la ciencia ficción. ¿Qué presenta la distopía? Una sociedad futura, siempre está en el futuro, recuerden, donde está presente la deshumanización. Aquí hay un concepto importante, deshumanización. También se presentan los gobiernos totalitarios o el control intrusivo o exacerbado de la tecnología en nuestras vidas, el individualismo. Esto porque se degrada en términos absolutos hacia el pensamiento único o una sociedad unitaria, es decir, se intenta unificar a la sociedad, se intenta reducir ese margen en el cual todos somos diferentes. En la novela distópica se intenta como controlar las diferencias, eso tienen que saberlo. Entonces, este control exacerbado de parte del gobierno totalitario, de las tecnologías, de nuestro propio individualismo, se reduce en un mundo de pesadilla, donde nadie debe soltarse o desobedecer a las reglas, porque si tú desobedeces el orden imperante, puedes ser aniquilado o exiliado, como van a leer en el libro, esto es un spoiler, Un mundo feliz. Entonces, siguiendo la línea de las novelas distópicas, podemos pensar que estas historias, a pesar de ser tan catastróficas, tan oscuras, eh, tan quizás impensadas, son una protesta contra ciertos sistemas de gobiernos o especialmente los ideales extremistas, tales como el fascismo, el comunismo, las teocracias, que tienen que ver con la religión, por si no lo sabes, el capitalismo, entre otras cosas. Por ello, no debemos desconocer el valor didáctico que puede poseer este tipo de novelas o este tipo de textos, puesto que a pesar de ser tan inimaginable, eh, puede enseñarnos o lo que podría suceder si nosotros no tenemos cuidado como sociedad, por ejemplo, con nuestro sistema de elección de representantes en el gobierno o también cómo nos relacionamos con la tecnología, etcétera. Entonces, no debemos desconocer el valor didáctico de este tipo de novelas porque nos podría estar dando como una mirada hacia el futuro si nosotros no medimos nuestras acciones y sus posibles consecuencias. Ya casi vamos llegando al final. Ahora nos toca ver un poquito de los exponentes de la novela distópica. Primero decir que estos aparecieron principalmente a finales del siglo XIX. Son dos títulos en específico los cuales han inspirado a la mayoría de las novelas que han venido después, ya, incluso las contemporáneas. El primero es Aldous Huxley. Me perdonan si lo pronuncié horriblemente, nunca fui buena en la pronunciación de ningún idioma, así que pido disculpas. Bueno, es el autor que tienen que leer ahora, de Un Mundo Feliz, que fue escrito, o sea, fue publicado en realidad en el año 1932.
Y el otro gran libro y referente de la novela distópica es 1984, publicado en el año 1949 de George Orwell. Yo diría más bien que hay una trilogía interesante en cuanto a clásicos de la novela distópica. Y aquí faltaría mencionar a Fahrenheit, ¿ya? De Ray Bradbury. No sé si ya lo ha leído, pero esta trilogía compone un precedente para las demás novelas y las tienen que tener en cuenta por si les interesa esta temática. Y llegamos al final de nuestra presentación de la novela distópica, donde vamos a hacer un poquito de quizá de énfasis en novelas que inspiraron series o libros de temática distópica. Por supuesto que quizás son mucho más contemporáneas a ustedes, bueno, y a nosotros en general, porque las otras que nombramos obviamente son antiguas, pero no dejan de tener relevancia. La primera es Los Juegos del Hambre, yo creo que ustedes la conocen mejor que yo, donde se cuenta la historia de un adolescente de 16 años que vive en Panem, una nación post-apocalíptica ubicada en lo que anteriormente era América del Norte. El libro muestra en mayor parte las experiencias vividas por ella, por esta chica, en los Juegos del Hambre, un evento anual realizado en la ciudad donde ella vive, donde un chico y una chica de cada distrito con edades que van desde los 12 a los 18 años, deben luchar a muerte entre ellos mientras son observados por televisión nacional. Yo creo que no hay nada más distópico que ese ejemplo donde se une esto de la tecnología con el control de la sociedad, que se presta muchas veces para el morbo, para observar la infelicidad de otros para nuestro propio placer, que es lo que ustedes también van a poder leer en Un Mundo Feliz. Seguimos con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, como ya les había dicho. Este también es una película. Hay una película inspirada en el libro. ¿Y de qué trata este maravilloso libro? Bueno, presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos y existen bomberos, entre comillas, ¿ok? Que queman cualquier libro que encuentren. En la escala de temperatura Fahrenheit, 451 grados, perdón, equivalen a 232 grados Celsius. Y su significado se explica en el subtítulo de la obra, que es la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Entonces el protagonista del relato es un bombero llamado Montag, que acaba por cansarse de su rol como un censurador del conocimiento y decide renunciar a su trabajo y eventualmente se une a un grupo de resistencia que se dedica a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo. Y por último tenemos El cuento de la criada, un libro que inspiró una serie que se estrenó hace muy poco, en el año 2017, para que la vean. Esta distopía cuestiona el rol de la mujer en la sociedad, puesto que en la novela las mujeres son obligadas a servir a la élite y en base a esto son separadas en base a sus funciones, es decir, hay un sistema de castas. Hay algunas que deben tener los hijos de la élite, hay otras que deben servir, otras que solo deben cocinar, entre otras, muchas otras funciones. Entonces aquí se puede ver el machismo y el fervor religioso que somete a las castas que son más pobres en función de los más ricos. Ahora sí que sí, llegamos al final de la presentación, lo prometo, vas a tener que responder una pregunta en tu cuaderno. Te recomiendo que anotes la pregunta para que después esa respuesta no quede suelta por ahí y la verdad no te acuerdes por qué pusiste eso en el cuaderno. La pregunta dice así: desde la perspectiva distópica, ¿cómo imaginas nuestro futuro? La respuesta debe tener como mínimo 2 párrafos de 4 oraciones cada uno, ¿ok? Porque pido mínimo porque quiero que se comiencen a acostumbrar a escribir
No quiero respuestas cortas, a mí me gusta que se explayen y también justifiquen. Eso es una habilidad muy importante para la vida. Entonces, como ya llegamos al final de nuestra presentación, decir que si tienes alguna duda, me puedes enviar un correo a dakarcamoguerra@gmail.com, como lo he dejado en todas partes. Eh, Te voy a responder sin problemas, ninguna pregunta es tonta, así que tú dale nomás si tienes alguna duda. Y te voy a pedir encarecidamente que me mandes foto a mi correo de tus apuntes, ¿ok? Yo voy a ir registrando quiénes trabajan y quiénes no. Así que es muy importante que me mandes foto de los apuntes de la clase del día de hoy. Nos vemos. Espero que pronto.